¿Cómo está mi pastor? ¿Cómo está mi pastor? Ahora sí, ¿me escucha mi hermano? Gusto saludarlo. ¿Cómo está mi Un pastor? gusto en saludarlo, mi hermano. ¿Cómo está? Gusto verlo. Bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias al Señor, corriendo nomás. Afinamiento de mañana tenemos reapertura de nuestro templo, así Qué que bonito. estamos afinando detalles de señalética, la normativa sanitaria, distanciamiento, marcando los lugares, probando equipos también, porque vamos a transmitir desde nuestro templo por ser parte del que son vulnerables a contagio. La iglesia a través de la plataforma Zoom. Así Qué bonito. que para que no, los hermanos no estén desconectados, porque Por supuesto. y algunas mamitas que tienen algunos bebés de pocos años, entonces también Sí. son de riesgo, entonces hay que evitar, hasta que Claro. el Señor ya nos permita ya estar congregados en un 100% con nuestros hermanos. Muy bien, mi pastor. Aquí estamos con mi hermano, estamos a su Muy disposición. bien, pues. Mi pastor, Dígame. vamos a dar comienzo a este programa y lo vamos a hacer Ya. en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén. Bien. Considero que es para mí Ya. nuevamente y disfrutar un nuevo programa, Bellas Palabras de Vida. Ya. Con mucho amor y cariño, les saludamos a toda persona que esté allí en redes sociales, escuchando nuestro programa. Y desde aquí, Dios le bendiga. Amén. Amén. Mi pastor, Amén. quiero esta noche invitarlo a orar. Amén. Y a todas las personas que nos están escuchando, los quiero invitar a orar para que el Señor esta noche dirija este servicio y su Espíritu Santo sea quien esta noche llene. Amén. Padre bendito, Amén. le doy las gracias por permitirme estar ante su presencia esta noche. Me dirijo al trono de su gracia. Que sea su Espíritu Santo quien dirija este programa. Amén. Que sea de una bendición para todas estas bondades. Se las imploro, Padre, por intermedio de su Hijo Jesucristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén. La gloria sea a Dios. Amén. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para Gloria siempre. a Dios para siempre. Es para mí un privilegio presentar a nuestro invitado esta noche, Amén. mi querido pastor Enrique Andrade, quien representa la iglesia de Cerro Navia, El Montijo. Amén. Bienvenido, mi estimado pastor. Amén. Muchas gracias, mi Al hermano. programa Bellas Palabras de Vida. Amén. Y desde ya quiero agradecer que usted haya accedido a esta entrevista. Y voy a empezar con la ronda de preguntas, mi pastor. Amén. Amén. Creo que los invitados tienen una gran responsabilidad esta noche de poder cautivar un alma allí por redes sociales, Amén. por intermedio de su testimonio, por intermedio de alguna, dentro de su caminar, ¿cierto? Ya sea haya tenido alguna experiencia de gozo, de alegría para poder contagiar allí a alguna persona. Y mi pastor, ¿cómo Cristo aparece en su vida? Buenas noches a todos, ¿cierto? Primero que todo, les saludo en el Señor a través de esta plataforma, ¿cierto? Que Dios nos ha otorgado esta facilidad para divulgar, difundir el Evangelio.
Bueno, a mí el Señor se me ha aparecido de dos formas. Primero, siendo de la edad de unos 10, 12 años más o menos, por lo que me acuerdo, nosotros, mi madre cayó enferma al hospital y por razones que no lo entendemos, pero ahora uno lo comprende, pero en ese momento uno no lo entendía. Mi madre cayó enferma, llegaba al hospital, los médicos no le encontraban algún diagnóstico, así que la mandaban de vuelta, después se volvía a enfermar y volvía al hospital. Y en esa ida, ¿no es cierto?, al hospital, mi madre una noche, la angustia o el alma, ¿no es cierto?, clama y le hace una promesa al Señor. Le dice, Señor, si tú me sanas, ¿cierto?, aunque tenga que dejar a mi marido, yo te voy a servir a ti. Y sabe que en ese mismo momento, mi papá no era conocedor del Evangelio, mi papá era una persona de mundo, una persona secular, que no tenía conocimiento de nada. Él le gustaba el fútbol, ¿cierto? Salía... Todos sabemos ya la vida sin Cristo. Y él, mire, y él, un día, en ese mismo momento en que mi madre estaba haciendo esa promesa a Dios, mi papá estaba escuchando un programa radial por intermedio de una tía que ya partió en los brazos del Señor. Ella iba a la iglesia y ella, si usted tiene algún problema, alguna dificultad, si está en alguna enfermedad, ponga la mano derecha por un milagro. Y mi papá, muy vergonzoso, porque usted sabe que la persona que no conoce a Dios eh, cuesta entender muchas cosas. Y muy disimuladito, ¿cierto? Sin que mi tía se diera cuenta, él se acercó un poco a la radio y puso la mano en el receptor de la radio. Y en ese momento él también rindió su vida al Señor. Y de esa forma llegamos todos después. Mi hermana y yo somos de una familia pequeña y, y empezamos ahí. Nuestra vida cambió, ¿cierto? Uno como niño tiene algunas cosas, recuerdos, no muy gratos a veces, que a veces lo apenan cuando uno se acuerda. Pero gracias al Señor hoy día podemos gozar una vida en el Señor. Y de ese momento nuestra vida cambió la relación familiar, la relación matrimonial, la convivencia, ¿cierto? Y ahora Dios transformó a estas dos personas que fueron mis padres y empezamos a caminar en la iglesia. Y ha sido hasta el día de una tremenda bendición. Bueno, mi papá ya hace algunos años ya él falleció, ¿cierto? Él fue ciclista por muchos años, participando en los cuerpos ciclistas, algunos muy conocidos por muchos hermanos, ¿cierto? Por su empeño, por su ánimo de estar y, y nos deja huella, ¿cierto? De que así como Él sirvió, también los que vienen detrás de Él sirvamos al Señor. Pero de la otra forma, como le decía, de la segunda forma en que se me apareció Cristo, porque uno puede estar en la iglesia. En esta noche quiero aclarar esto para que quizás muchos teleaudientes están escuchando. A veces los papás llevan a los niños a la iglesia, los llevan. A veces no hay una formación teológica, una formación de hablarles del Señor, los llevan nomás. Y yo acá, a mis hermanos en la iglesia, yo les digo, usted no traiga a sus hijos a la iglesia. Yo creo que más de alguno va a estar abriendo los ojos y diciendo, ¿qué está diciendo el pastor? No, a lo que me refiero realmente, no lleve sus hijos a la iglesia, lleve sus hijos a Cristo. Y eso, mire, y eso es lo más importante, es lo más gratificante para un padre, para una madre, ¿cierto? Cuando lleva sus hijos a Cristo. Porque si uno lo lleva a la iglesia y no le conocer, es muy factible que muchos de nuestros jóvenes, ¿cierto? A una cierta edad abandonen la iglesia buscando, ¿no es cierto?, otros tipos de vida. Bueno, y en eso
yendo un día a la escuela dominical, llegué atrasado ese día, era una mala costumbre que a veces uno tiene, malos hábitos de algunos cristianos, llegar siempre atrasado a los servicios. Y ese día yo llegué a una escuela dominical en la iglesia, donde dirige mi pastor Enrique Villalobos. Ya, pues llegué a la escuela dominical, yo tendría cuánto, pocos años ya, y unos 15, 16 años. Y ya habían dos clases de jóvenes, dos clases de jóvenes. La primera clase, ¿por qué? Porque los niños, los jóvenes, unos estaban llorando, otros estaban glorificando, otros, ¿cierto?, estaban confirmando, y ese grupito, ¿sabe qué? Empezó, ¿no es cierto?, estaba vivo, el fuego vivo en ellos. Sí. La segunda clase, ya ahí no se podía sentar nadie porque ya estaban todos copados ahí, los cupos estaban todos llenos, así que me tuve que sentar en la clase de atrás. Y en la clase de atrás nadie confirmaba. Encima yo dije, pucha, al profesor que le tocó. ¿Por qué? Porque yo, desde mi punto de vista, yo dije, no, aquí con este no pasa nada, dije yo. Y porque yo miraba a los jóvenes de adelante, a la otra clase, y yo quería estar con ellos allá, quería estarme gozando. Y el Señor me tapó la boca, hermano. Amén. Cayó el Espíritu de Dios en mi corazón y Sí. sentí la presencia del Señor, y hasta el Amén. día de hoy ha sido algo maravilloso. El Señor Amén. me tapó la boca, ¿ah? Amén. Porque si uno buscando al Señor, el Señor llena el corazón. Amén. Entonces, de esas dos formas, el Señor se me apareció, hermano. La primera por mis padres, y la segunda que Él vino a mi corazón. Amén. No niego que durante el caminar uno ha tenido tropezones, a veces se ha desanimado, ha pasado algún problema, alguna dificultad, pero gracias al Señor por sobre todas las cosas, mi hermano Isaac, a pesar de todo, el Señor, ¿cierto?, me ha sustentado. El Amén. Señor Amén. no, mire, de repente no mereciéndolo, ¿ah? Porque a veces uno, como hermano, uno es desabrido con Dios. Debemos Amén. reconocer eso. Porque uno a veces es desabrido con Dios. Amén. Dios es tan grande de amor, tan lleno de amor, todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que Él, ¿cierto?, planificó. Yo le digo a los hermanos acá en la iglesia, Amén. gozoso, alabando al Señor, porque allá en el principio de la eternidad, nombre de cada uno de nosotros. Amén. Imagínense, hermano Isaac. Entonces, Sí. transmitir esto a través de esta plataforma, decirle a los hermanos que no se cansen, que Cristo reina, que Cristo vive. Amén. Así es. Justo me están llamando acá. ¿Me escucha, cierto? Sí. Ya, disculpe. Así que eso es lo que... Y gracias al Amén. Señor, ya hasta ahora, ya casado, con hijo, con nieto, gracias al Señor estamos sirviendo al Señor, buscando cada día, creciendo en amor, en fe, en esperanza, en gracia, en la comunión, porque es muy importante, hermano Isaac, la comunión. Si Sí. uno no saca nada, vestirse de cristiano, si no hay comunión, si no hay Amén. amor, si no hay disposición, si no hay entrega, Sí. si no hay renuncia. Esto es muy importante. Entonces, Amén. hoy día, la iglesia estamos viviendo, ¿cierto?, una preocupación, porque muchos de nuestros jóvenes, ¿cierto?, muchos de nuestros niños están desertando de las iglesias. Están Sí. desertando. ¿Por qué? Porque el mundo es más llamativo. Amén. Entonces, ahí hay que hacer un análisis en qué está fallando. O sea, somos los padres, no estamos conduciendo a nuestros hijos a Cristo, Sí. o estamos en una forma equivocada, o nuestra forma de llevar el Evangelio quizá a ellos no les satisface, no los llena,
no los convence. Amén. Entonces, esto es preocupante. De la gracia para nosotros Amén. como padres, ¿cierto? Ahora como abuelo, ¿cierto? De poder decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, mostrarle con el ejemplo, con nuestro caminar en el Señor, con nuestra devoción, con nuestra entrega, que ellos digan, ¿cierto? Mi abuelo, mi papá, ¿cierto? Por muy simple que pueda tener un trabajo, un oficio, pero si está lleno de Dios, está lleno del Señor, está lleno de Cristo, esto no tiene, es una riqueza inigualable. Amén. Así que, así pues mi hermano Isaac, estas Amén. dos formas me apareció el Señor. Oiga, mi pastor, Cuénteme. dentro de su ministerio pastoral, ¿alguna experiencia de bendición que haya vivido, que le haya marcado en su vida? A ver, primero que todo, yo debo dar gracias al Señor. Y uno cada día que está buscando al Señor, uno se da cuenta que es muy pequeño. Jesús dijo unas palabras muy ciertas cuando dijo, te alabo, Padre, Sí. porque no le has revelado esto a los grandes, a los entendidos, a los Amén. sabios, sino que a los pequeños, gente simple, la toma, la Sí. moldea a su parecer, a su voluntad, y los pone, los sitúa, ¿cierto?, frente a personas para en la vida laboral, en la formación, más que nada siempre como a obedecer, a Amén. acatar, que otros lideren, porque uno Sí. debe entender que hay personas que tienen ese carisma de liderazgo, pero me acuerdo de una de las palabras cuando Jesús, o sea, perdón, cuando Dios le dice al profeta Samuel, cuando Saúl cae de la gracia de Dios y va a la casa de Isaí, porque Dios lo mandó allá, porque dijo que de ahí iba a tomar al nuevo Sí. rey de Israel. Amén. Y cuando ve un tremendo porte, gallardo, una estatura, un estereotipo que a lo mejor mirarlo, dijo, este es el rey de Israel. Y el Señor le dice, no, miro el corazón. Y así Amén. fueron los hermanos de David. Sí. Y le llegó el turno y no tienes más hermanos. Y sí, tenemos un muchacho que cuida las ovejas, anda a buscarlo. Y cuando Sí. entra, Dios le dice al profeta Samuel, este es. Entonces, Amén. mire, la otra vez cuando me dieron la oportunidad en conferencia, yo dije, yo soy el producto de un sueño, de una inspiración, Sí. ¿cierto? Nuestro obispo, cuando dijo de que la iglesia cumplía 50 años, ¿cierto? Si a los pastores debían proponer, ¿cierto? Un hermano para la obra del Señor, para el Amén. pastorado. Y cayó la bendición en mí, hermano. Amén. Cayó la bendición en mí. Reconozco ante el Señor que no soy una persona intelectual, no soy un orador, no soy un seminarista, no soy un teólogo, nada de eso, nada. El Señor me tomó en cuenta. Entonces Amén. es una Amén. honra, ¿cierto?, de que Dios tome personas simples, personas sencillas. Y me acuerdo de esto del apóstol Pedro. Imagine que el apóstol Pedro, ¿qué es lo que era un pescador? Un hombre sin educación, Sí. un poco, y perdónenme la expresión, quizá un Sí. poco bruto, Sí. ¿cierto? Amén. Torpe, tosco, impetuoso, avasallador, ¿no es cierto? Y todas estas cosas, ¿cierto? En su personalidad le pasaron la cuenta a él en algunos Amén. momentos cuando Jesús lo tuvo que reprender, sobre todo cuando lo negó. Imagínense, ese fue el momento más amargo. Pero cuando Amén. vino el Espíritu Santo sobre él, y aquí viene lo maravilloso, vino el Espíritu Santo sobre él y transforma, porque eso es lo que a nosotros yo creo que nos cuesta, hermano,
¿cierto? Amén. Entregarlo en las manos del Señor y que Él nos Sí. moldee. Amén. Y Pedro ahora es moldeado por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo, es moldeado y es transformado. Y ahora vemos a un Pedro, a un catedrático. Imagínense que en su primera predicación se convirtieron 3.000 personas. Imagínense Así es. cómo el poder de Dios puede transformar a un hombre. Entonces, yo digo, Señor, si tú transformaste a Pedro, ¿no es cierto? Le diste, ¿no es cierto? Amén. Este tremendo apostolado, esta virtud, ese poder, discernimiento, gracia, porque el apóstol Pedro, aunque él no salió de Israel, pero él es un testigo. Amén. Decía a los hermanos el otro día que imagínense que aún la sombra de Pedro, cuando pasaba por entre medio de los enfermos eran sanados. Amén. La experiencia, mire, que me gloria es para el Señor, y esto lo hace el Señor, y yo alabo al Señor, porque el Señor sabe y trata con cada persona, con cada pastor de una forma individual. Amén. A veces quisiéramos que todos pasaran lo mismo, no es así. Cada pastor, ¿cierto?, tiene una experiencia personal en forma individual. Y con nosotros trabajó tremenda bendición. Fuimos nombrados pastores, ya, y eh, 2 personas para el pastorado, ya, y el punto es que no teníamos iglesia. Fuimos a conferencias, nos presentaron, ¿cierto? Sí, una linda ceremonia para la gloria del Señor. Ya volvimos y nuestro obispo da la orden de que ya a la semana siguiente, ¿no es cierto?, se empezaron a hacer en la obra del Señor. Amén. Nosotros vivimos todavía ahí a una cuadra de la iglesia primera de Cerro Navia, imagínense. Entonces hablamos con mi pastor Enrique Villalobos, le explicamos la situación, dijo, no, ustedes quédense tranquilos, ustedes se congregan aquí con nosotros hasta cuando les salga la iglesia. Ya, pues, y en ese intertanto, nosotros empezamos a indagar el terreno, a averiguar, fuimos a la municipalidad, fuimos a la oficina de asuntos religiosos que la dirige un pastor, nos presentamos nuestras. Lamentablemente no había terreno para iglesia, Sí. menos para concesionarlo, menos para otorgarle un plazo, un largo plazo. Fuimos a junta de vecinos, ya algunas iglesias ya estaban ocupando algunas juntas de vecinos, fuimos a otros sectores, no querían nada, en algunas partes no querían nada con los evangélicos, no querían iglesia, nada, y esto me empezó a angustiar, porque ya pasaban los días, iban pasando las semanas y no había indicio de dónde podíamos nosotros ir a trabajar y formar una iglesia. Sí. Bueno, la iglesia Primera Sermonaria tenía un local, un templo local, ¿cierto? El Montijo, y, Sí. y mi pastor, él dijo, nosotros no, el Montijo no lo damos para nada. Yo nunca me pasé por la mente, siquiera, lo digo ante Dios, de anhelar el local, el templo local, que además que fue consagrado por nuestro obispo, por el directorio, cuando era un local. Algo inédito en la historia de la iglesia, imagínense. Y pasó el tiempo y mi pastorita, Aida, oraba al Señor, decía, Señor, mira, estos chiquillos no tienen iglesia. Y mire, y lo digo para la gloria del Señor, nuestros recursos económicos, cero, nada. ¿De dónde? ¿Cómo comprar? Incluso pensar vender la casa, hacer algo, no sé, pero había que hacer algo. Y si pasaba mucho tiempo ya colocarnos a la disposición de nuestro obispo, que él determine, ya sea para el norte, para el sur, quién sabe para dónde. Y mi pastorita, ¿cierto?, oraba al Señor y decía, Señor, ábrele la puerta, Señor. Y ella oraba al Señor por nosotros. Y nosotros también, yo varias veces lloré también en mi casa,
porque veía que esto no fructificaba, hermano. Mm. Y mi pastor, cuando muchas veces escuchó las oraciones de mi pastora, y el Señor empezó a trabajar en él, empezó a trabajar en él. Y un día mi pastor le dice a mi pastora, mi hija le dijo, ¿sabe que estoy pensando, cierto, de entregarle al pastor Enrique Andrade el templo en Montijo? Y mi pastor le dijo, yo también estoy de acuerdo. Y mi pastor llamó a los supervisores, habló con los oficiales, y, y listo, y todo esto dio así de un momento luz verde, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos, señor? Hay que hacer algo. ¿Dónde Amén. vamos a empezar? Incluso yo estuve mirando ya en San Pablo con Teniente Cruz, vi una iglesia que estaba abandonada, si la arrendaban, anduve en varias partes, hermano, eh, buscando información de algún terreno, por último un lugar donde poder arrendar. Nada, nada, nada. Y un día, yo estaba en mi trabajo el día domingo, y mi pastor llama a mi esposa en la escuela dominical, la saca por un lado, le dice, ya, les voy a entregar a ustedes el templo del Montijo. Amén. Y para la gloria del Señor, mire hermano, se lo digo para la gloria del Señor, yo digo, Él Amén. sabe por qué hace las cosas de una manera increíble. Sí. ¿Ah? Por eso es que digo que Amén. Dios trabaja con los pastores de una forma individual y sabe que Amén. Él no entregó la iglesia con púlpito, o sea, funcionando prácticamente, funcionando. Así que Sí. no entregó las llaves con la iglesia puerta cerrada, en el casino, ¿cierto? Con guardatemplo, y varios enseres que en ese momento era local, tenía ahí para el desarrollo de las actividades del local. Y así, a puerta cerrada, ¿cierto? El Señor permitió, ¿cierto? Hizo que nuestro pastor nos entregara las llaves, y ahí estamos, para la gloria del Señor. Amén. Hemos hecho algunas modificaciones, ¿no? Hemos expandido, ¿cierto? Y damos gracias al Señor, porque aquí estamos con mi hermano Amén. Isaac trabajando. ¿Cuántos años ya, mi pastor? 5 años ya llevamos. 5 5 años. años. 5 años. Somos un Y ha sido grupito una pequeño. bendición. Sí, ha sido una bendición, mi hermano. Y gracias al Señor nos ha sustentado, ha sido pasado, esta es nuestra vida. Desde Amén. muy jóvenes con mi esposa, incluso cuando pololeábamos, en ese Sí. tiempo los recursos no son como ahora. Ahora todos tienen autos, así que no Claro. cuesta nada moverse. En aquella época había que ir a pie, ¿cierto? Muchas veces Y fuimos a su iglesia, en muchas en el reuniones desierto de La zonales nos Dorada, encontramos también. y pues, en las reuniones zonales íbamos a pie, a Los Sí. Prados íbamos a pie, que no habían recursos. Y Así el es. Señor ha bendecido, ¿no es cierto?, la iglesia. Entonces, yo doy Sí. gracias al Señor por eso, hermano, porque Súper. el Señor sabe hacer las cosas. Amén. Y ha sido para nosotros una tremenda bendición. Y nosotros también queremos ser una bendición para los demás, que muchos vengan al Señor, que rindan su vida, que conozcan al Señor, que tengan un encuentro con Él, ¿cierto? Amén. Y gracias al Señor por estos medios. Los hermanos han invadido las redes sociales, las plataformas virtuales, con el mensaje del Evangelio. Amén. Su iglesia, que ya uno navega en la red, navega en la web, sale en evangélico. Se mete a YouTube, ahí están los evangélicos. Se mete al Face, ahí están los evangélicos. O sea, gracias al Señor hemos el mensaje del Evangelio. Y esto es oscuridad. Lo dice en el libro de Romanos, el mundo está en oscuridad. A nuestro corazón entenebrecido, mire, y ahora somos hijos del Señor. Y ahora estamos sentados a la mesa, el Señor nos ha dignificado. ¿Y entonces, cómo nos vamos a agradecer al Señor? ¿Cómo nos vamos a vivir felices? ¿Hay carencias? Sí, las hay.
Hay enfermedades, Amén. sí las hay, Amén. problemas, todas las vamos a Amén. pasar, sin Sí. excepción, pero con una esperanza de que el que... Amén. Me viene a ver mi gata aquí. Amén. Esa ha sido nuestra experiencia, hermano Isaac, Lindo. y gracias, Señor, y esperamos que, bueno, el, el contar un poco lo que uno ha pasado, digo yo, le bajo un poco el perfil que no es importante. Lo importante, ¿no es cierto?, es que el mensaje del Señor, el mensaje de Cristo se difunde. Muchos hermanos que están con los brazos caídos, rodillas paralizadas, pero es impresionante cómo mucha Sí. gente, ¿cierto? A nosotros nos tocaban los puntos de predicación en la calle, vemos como la gente se sabe los himnos, ¿cierto? Se sabe los himnos. Sí. Y uno no conocen al Señor. O alguna vez tuvieron alguna relación, algún familiar, o cuando pequeños quizás los llevaron, pero mucha gente, hermano Isaac, está afuera, está afuera. Entonces, que estos medios, ¿cierto? Estas redes virtuales sirvan para que muchos, ¿cierto?, vengan al Señor. Amén. Lo que puedo Mi pastor. contar. Muy lindo, mi pastor. Yo quiero esta noche, mi pastor, invitarlo ¿Ya? para que podamos ir a la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Qué le parece? ¿Ya? Ay, ¿quiere que yo lo haga? Amén, pues. Ah, ya. Aunque no venía preparado, pero... Mire, voy a leer en el libro de Amén. Apocalipsis, Amén. capítulo 3, versículo 20. Amén. Y dice así la palabra del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y él conmigo. Amén. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Amén. Bueno, mire, el mensaje a las 7 iglesias, ¿cierto? Nos relata y nos muestra el estado espiritual de cada una de estas iglesias en aquella época. Amén. Y que nos refleja el día de hoy también el estado de muchas iglesias. Sí. Bendito sea el Señor. Amén. Todos sabemos el mensaje a la iglesia de la Odisea, que dice que yo conozco, ¿cierto?, tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, mire, cinco defectos, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, Amén. la misericordia del Señor con el ser humano, sobre todo con el creyente, ¿cierto?, que a veces no camina bien, que está indeciso, que está dudoso, le está mostrando, ¿no es cierto?, una radiografía a través de su palabra, el estado en que está. Primero que todo, nosotros, los occidentales, ¿cierto?, tenemos otra visión de la vida, Amén. de ver las cosas, de comprender las situaciones. ¿A qué me refiero? En el Medio Oriente, ¿cierto? En el Medio Oriente, porque es amplia esta zona, ellos tienen costumbres diferentes a las nuestras. Entonces, una de esas costumbres, o sea, nosotros occidentalizamos mucho la escritura, la adaptamos a nuestra forma de ser, pero no entendemos muchas maneras de las que se producen. Por ejemplo, la Odisea, ¿qué significa? ¿Sabe usted lo que significa la Odisea? Significa gobierno del pueblo. Amén. Ya, usted con el título usted ya sabe más o menos Sí. para dónde va la micro, como se dice. Amén. Imagínese que esta iglesia formada, ¿cierto?, constituida, una iglesia que estaba situada en un lugar, ¿cierto?, que era de bastantes recursos económicos.
estaba la banca, ¿no es cierto? Manejaban la economía, un lugar, una ciudad riquísima, Sí. ¿cierto? Más encima, creo que elaboraban un remedio para la vista, para las personas que tenían problemas a la vista, como unas gotitas, ¿cierto? Para sanarla. Tercero, trabajaban un material, ¿cierto? Para confeccionar ropa, una lana especial. Bendito sea el Señor. O sea, Amén. tenían todos los recursos a la mano, o sea, un lugar, una ciudad bastante avanzada en lo económico, próspera. Amén. Bendito Sí. sea el Señor. Pero tenían un problema. Este problema, ¿cuál es? Teñir las telas, ¿cierto? Para teñir las lanas, tenían que traerlas de unas vertientes de agua caliente. Pero en el transcurso del viaje, donde trasladaban el agua, ¿cierto? Llegaba el agua tibia. Y el agua tibia, lamentablemente, usted sabe que no ejerce el efecto que se requiere Sí. para teñir las telas. El Señor a esta iglesia principalmente le está hablando, ¿cierto? Que ellos cayeron en la autosuficiencia. Amén. Ellos, al tener recursos, al tener, ¿no es cierto?, el poder de la banca, el poder económico, el poder ¿no es cierto?, de mercado, el tener una medicina, quizá ellos cayeron en la es un peligro, porque nosotros dependemos del Señor, no Amén. dependemos de un sueldo, no dependemos Amén. de una profesión, Sí. dependemos de un comercio que podamos tener o Amén. acceder, dependemos netamente del Señor. Amén. Si hay alimento en nuestra mesa, proviene de la mano del Señor, Amén. ¿cierto? Si tenemos vida, proviene de la mano Sí. del Señor. Si nos Amén. movemos, proviene de la mano del Dependemos del Señor. Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, Amén. estos 5 defectos, ¿cierto? Porque ellos decían, nosotros no tenemos necesidad de nada. Oiga, y el hombre, Amén. lamentablemente, hasta el día de hoy. Y esa única necesidad que puede ser llenada es por Cristo el Señor. Amén. Nada más. Pero quiero basarme en el versículo que he leído. Quise hacer este pequeño preámbulo para ir entendiendo, ¿cierto? Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como le decía, analizamos mucho la escritura. Hay muchos ejemplos, muchas cosas que nosotros las pasamos por alto, no las entendemos. Una de estas, mire, había una costumbre en el Medio Oriente, cuando una persona quería ir a un hogar, ¿cierto? Se presentaba. Y el que le abría la puerta conversaba con él porque esa persona como que se grababa el tono de la voz, el sonido de la voz. ¿Ya? Amén. El sonido de la voz. Entonces, un ejemplo, cuando Pedro estaba preso, ¿se acuerda que Pedro lo tomaron preso para matarlo? Sí. Y en casa de Juan Marco, no sé, ¿cierto? Y habían hartos hermanos en esa casa que estaban orando para que el apóstol Pedro fuera librado. Amén. El apóstol Pedro estaba durmiendo, ¿cierto? Sí. Estaba durmiendo cuando el Señor le manda un ángel, lo toca, le dice, levántate, despierta, levántate, vístete, ¿cierto? Y el Señor lo sacó de ahí. Amén. El apóstol iba a ser muerto. Sí. Tenía guardias, ¿cierto? Como 16 o 20 guardias, ¿no es cierto?, que lo estaban custodiando. Cada puerta habían como 4 guardias. Nadie supo cómo pasó, nadie supo qué pasó con Pedro. Solamente Pedro, él sintió cuando estaba fuera de la cárcel, ¿cierto? Sintió la brisa de la madrugada del día, de ese día, sintió en su cara y como que despertó. Sí. Y se fue a la casa. Y aquí Amén. viene lo impresionante, ¿cierto? Aquí viene lo impresionante. Los hermanos estaban orando, ¿cierto?, para que fuera liberado Pedro. Ya. Cuando Pedro va a la casa, golpea la puerta, ¿cierto? En ese tiempo, la costumbre era
No decir, por ejemplo, cuando alguien va a su casa, usted pregunta, ¿quién es? Ya, soy Juan, soy Mario, Sergio, María, Rosita, como se llame, da el nombre, ¿sí o no? Amén. ¿Cierto que da el nombre? Sí. Pero acá en el Medio Oriente es diferente, ¿sabía usted? Porque acá no se dice el nombre, se dice yo soy. Ah, ¿Ah? Entonces, cuando Pedro golpea la puerta y Rode pregunta, ¿quién es? Pedro no dijo yo, soy Pedro. No, Pedro dijo, yo. Inmediatamente Rode, ¿cierto? Escuchó y supo que la voz era de Pedro. Y esta muchacha volvió nuevamente donde estaban los hermanos orando y diciendo, Pedro está aquí, Pedro está golpeando la puerta. Y le dijeron, no, ¿cómo si es el espíritu de Pedro? No, si es Pedro. amén. Bendito sea el Señor. Amén. Un ejemplo. Se da cuenta Sí. que nosotros occidentalizamos y Amén. desconocemos muchos pormenores. Cuando Jesús, ¿cierto? Eh, cuando los discípulos estaban pescando, ¿cierto? Jesús no le dijo yo soy Jesús, no, sino que le dijo yo soy. Y Amén. Pedro escuchó la voz de la playa nadando, Sí. ¿cierto? Bendito sea el Señor nos Amén. bendiga. Entonces, Amén. ¿qué es lo que quiero decir con esto? De que nosotros debemos conocer. Recuerde que el Señor nos cataloga que somos ovejas De del su redil, palabra. Sí. ¿cierto? De su prado, de su redil. Amén. Y Jesucristo es nuestro gran pastor. Amén. Y dice que las ovejas oyen la Oyen voz su de su voz. pastor. Amén. Entonces, ¿por qué quise conversar esto con usted, mi hermano? Porque es muy Amén. importante. Hoy día Sí. la gente, cristianos, hablemos netamente de los cristianos. Muchos cristianos no están escuchando la voz del Señor, no están Amén. escuchando la voz de su palabra, Sí. ¿cierto? Están como la iglesia de la Odisea. No, Amén. yo me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. O sea, ¿qué quieren decir? No tengo necesidad de Dios. De No Dios. necesito Amén. a Dios. No necesito Amén. al Señor. Si yo puedo darme vuelta, yo puedo surgir, puedo vivir, tengo la economía, tengo bienestar, tengo Sí. prosperidad. No necesito a Amén. Dios. En el fondo, eso es lo que están diciendo. Entonces, Sí. por eso que Dios le dice a través, ¿no es cierto? Le manda este mensaje. Tú dices que no tienes necesidad. Amén. Déjame decirte una cosa, que le dice que tú eres un desventurado. Amén. Y los creyentes son bienaventurados. Sí. ¿Ah? Eres un miserable. Y nosotros Amén. tenemos una riqueza inmensurable reservada Amén. para los hijos de Dios. Somos ricos en el Señor. Ciegos, nosotros hoy día vemos. Amén. Y desnudos, Sí. Cristo nos ha vestido. Amén. Hoy día la iglesia del Señor no está, no digo que todo, pero en un gran porcentaje, la iglesia del Señor no está escuchando la voz de su pastor, la voz de Cristo. Amén. Está escuchando otras voces, otros líderes, está escuchando el evangelio quizás de la prosperidad, lleva un evangelio del consumismo como esta iglesia, porque esta iglesia Sí. se volvió una iglesia del consumismo. Amén. Vienen a Dios, ¿cierto? Por algo a cambio, que Dios le dé, ¿no es cierto?, un trabajo, una profesión, una buena casa, una estabilidad económica, estabilidad emocional, familiar, qué sé yo, realización profesional, muchas cosas, y no Sí. vienen al Señor. Amén. Entonces han vuelto un evangelio de consumismo, Amén. ¿entiende? Pero a veces estas cosas, conversarlas, no cae bien, no cae bien, Sí. porque Amén. como esta iglesia quieren oír lo que ellos quieren oír, no quieren oír Sí. la voz del Señor, no quieren Amén. escuchar la voz de su pastor. El Sí. Señor está diciendo, yo soy. ¿Qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo Amén. soy. Así. Imagínense que cuando Moisés es encomendado para ir a presentarse ante el faraón, ¿en qué me mandó? ¿Qué le digo? Sí. Dile que el yo soy te mandó. Porque Amén. ¿sabe usted que Dios no tiene nombre? No Sí. tiene nombre.
Amén. No tiene nombre Dios. Es yo soy. Sí. Yo soy el que soy. Amén. Bendito sea el Señor. Y Cristo, mire, lo corrobora. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz Sí. del mundo. Yo soy, ¿no es cierto?, La puerta. la puerta. Yo soy el Sí. pastor, el pan vivo. Sí. O sea, hay como 7 yo. Sí. Yo soy la vid verdadera. El alfa y omega. Yo soy. ¿Me entiende? Y Sí. ese yo soy, ¿qué es lo que Dios, qué es lo que quiere? Morar en nuestras vidas. Mire, Amén. Él no tiene necesidad de venir, pero como Amén. dice el texto, porque de tal su Hijo Sí. unigénito. O sea, Amén. fue el amor Amén. tan grande porque Amén. nosotros éramos enemigos de Dios, Sí. estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos alejados de Amén. la ciudadanía de Dios. Imagínense, todas estas cosas. Estábamos sentenciados a muerte, había un acta Amén. de muerte sobre nuestras vidas. No miró nuestras faltas, nuestras Amén. odiosidades contra Él, sino que Él mandó a Sí. su Hijo. Él se nos Amén. reveló. Vino Él y se metió en nuestras vidas, vino a nuestras casas, Amén. se metió en nuestras casas, se metió en nuestras familias, Sí. se metió con nuestros hijos, se metió en nuestros matrimonios para la bendición, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, qué Amén. importante. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si Amén. alguno oye mi voz, Oye mi ¿ve? voz. Entonces el Señor hace Sí. 2000 años, Cristo hace 2000 años está golpeando la puerta, está golpeando, quiere entrar, quiere entrar. ¿Cómo? ¿Cómo está llamando Él? A través de una predicación, a través de Amén. una conversación, a través de literatura, a través de un programa de radio, de televisión, redes sociales, canales virtuales. De 1000 formas Él está llamando. Él no tiene Sí. frontera, Sí. Señor. Entonces, pero la gente, ¿cierto?, no está escuchando, no quiere Sí. oír. Así que Amén. el Señor nos bendiga. Amén. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, como Rode, cuando Sí. escuchó la voz de Pedro, no Amén. dijo yo soy, o sea, yo soy Pedro, Sí. sino que él Sí. dijo yo soy. Sí. Y Amén. Cristo está diciendo en estos momentos yo soy. Y este Amén. yo soy, ¿qué es lo que quiere? Amén. Traer salvación, Sí. perdón, remisión, Amén. a todo otro, que hoy Amén. nosotros no somos advenedizos, no somos allegados, sino que somos hijos de Dios, porque nos dice Amén. la Escritura, del día que creíste, fuiste Fuiste salvo. constituido hijo Sí. de Dios, o sea, y somos coherederos con Cristo Jesús. Sí. Amén. Así que imagínense qué tremenda bendición tiene el pueblo de Dios, Amén. qué tremenda bendición tiene el presidente Donald Trump. Soy más importante que Piñera, soy más importante que cualquier otra personalidad en el mundo. Soy Sí. hijo del Dios Altísimo. No lo entienden, no lo comprenden. Viven una vida, ¿no es cierto?, tibia, como Amén. el mensaje a la Odisea. Quieren gobernar su vida, no quieren ser gobernados por Dios. Por eso que la Odisea significa gobierno del pueblo. O sea, Amén. el hombre quiere, como dice el Salmo, ¿por qué se Sí. amotina la gente? Cortemos sus ligaduras con él. O sea, el hombre, el ser humano, no quiere vivir bajo los estamentos que Dios ha establecido, bajo las normas que Él ha dado. Él no Sí. quiere ser gobernado por Dios, Él quiere vivir sus propios códigos, pero no Amén. sabe que a una condenación, lo lleva a una perdición. Pero si somos gobernados por Dios, por Cristo, por su palabra, ¿qué es lo que Cristo es vida eterna? Amén. Cristo no vino a Sí. destruir, sino que Él vino a reconstruir. El Edén, con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ¿cierto?, nos ha reposicionado, Sí. pero siempre y cuando estemos en Él. Amén. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Así que Amén. al que venciere le daré, o sea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y alguno oye mi voz y ya abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él Con y él. Él conmigo. Sí, conmigo. Qué maravilloso, hermano, esta Amén. promesa. A lo que le hemos recibido, lo que le hemos abierto, venga lo que venga, pase lo que pase. Sí. Hoy más que nunca, Amén. que estamos viviendo una situación social, política,
bastante, no sé, con Fuerte. incertidumbre, pero Sí. el otro día un hermano leyó un salmo, ¿cierto? Que decía, pase lo que pase, una cosa sé, que tú Sí. estás conmigo. Amén. Y nosotros no dependemos, ¿cierto?, de un partido político, no dependemos de un gobierno tal o cual, de este Sí. sector o de este otro lado, ¿cierto? No dependemos tampoco de la economía, dependemos del Señor. Amén. Amén. Ahora, con esto no significa que debemos estar mudos, debemos Sí. nosotros proclamar, porque ¿qué es lo que nosotros, en este tema, por ejemplo, a nivel nacional, qué es lo que nosotros, por ejemplo, votamos por el rechazo? ¿Por qué? Por netamente temas valóricos, Sí. netamente por temas valóricos. ¿Por qué? Porque muchos de estos temas valóricos, ¿cierto? Eh, las políticas actuales, los consensos, los concilios, ¿cierto? Todas los hombres, las coaliciones que están haciendo, ¿qué es lo que quieren? Eliminar a Dios, eliminar Amén. al pueblo de Dios, eliminar su Sí. palabra. Quieren Amén. sacarlo. En Estados Unidos, imagínense que en Estados Unidos, cuando fue el derribo de las Torres Gemelas, le preguntaron a la hija de Billy Graham, parece que no me recuerdo bien, que por qué Dios permitía esto, por qué Sí. Dios permitía estas cosas. Ah, le dijo ella, usted me pregunta, y ella empezó a enumerar. A Cristo, dijo, a Dios lo sacaron de la Casa Blanca, sacaron la Biblia del escritorio del presidente, sacaron Sí. a Dios de la escuela, no permitieron que se orara por los estudiantes. Y así fueron sacando la palabra de Dios de diferentes estamentos, de diferentes gobernaturas, Sí. ¿cierto? Y le dieron rienda suelta, ¿cierto?, a la autogobernación. Los hijos, dijo uno que no había que castigarlo, enseñarlo, disciplinarlo. Sí. Y después, ¿cierto? ¿Cómo vemos muchachos, ¿cierto?, que van a la escuela armados, ¿cierto?, Sí. con armas de alto Amén. calibre y disparan y matan a un montón de gente. Sí. Bendito sea el Señor. Y Amén. así, todas estas cosas las enumeraron. ¿Por qué? Porque el hombre no ha querido escuchar la voz del Señor. Sí. Pero gracias al Señor, mire, nosotros damos gracias al Señor Amén. porque Él golpeó esta puerta, este corazón, Amén. ¿cierto? Y nosotros no hemos Sí. hecho nada. Él puso la fe, Él nos dio Amén. el don de creer. O sea, ¿qué podemos hacer? Solamente Amén. servir con gracia, con gozo al Señor, esperando Sí. su venida. Nada más, Amén. esperando su venida, ¿cierto? En oración, en trabajo. Hay que ayudar a los necesitados, hay que difundir la palabra del Señor. No tenemos que convertirnos en una iglesia asistencialista, sino que todo Sí. esto va. Pero el papel fundamental que tenemos de reconciliación. Somos embajadores del reino, Amén. somos representantes del Dios vivo, somos representantes de la patria eterna. Amén. Entonces, por lo tanto, tenemos una investidura, tenemos un rol que ejecutar, una labor que hacer. Y no solamente la tiene que hacer el pastor, sino que la tiene que hacer el pastor, los oficiales, los jefes Sí. de grupo, ¿cierto? Los cuerpos de la iglesia, los hermanos de la congregación, todos los creyentes tienen que trabajar en este rol que Dios nos ha comisionado. Amén. Amén. Así que si Dios nos ayude, pues hermano Isaac, Amén. espero Amén. no espero haberle quitado mucho tiempo, Sí. aunque estoy recién calentando los motores, humildemente lo digo. Porque mire, Amén. hermano, Amén. hay tanto que decir, hermano, hay tanto que Amén. decir. Y sabe que es penoso ver muchos hermanos Sí. que andan decaídos, que andan desmoralizados, Mm. que andan, ¿no es cierto?, pateando las piedras, como dice, sin esperanza. Andan como que si Cristo estuviera muerto. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Y esa no es la vida de un cristiano. Dice que nosotros vamos de triunfo en triunfo, Amén. de victoria en victoria, Amén. que hemos sido derribados, pero no destruidos. El Amén. apóstol Pablo, él nos Sí. enseña y Jesús nos da un ejemplo tremendo, todas las cosas que ellos pasaron y no Sí. echaron pie atrás, sino que hicieron Amén. firme su vocación. Amén.
¿sí? Amén. Y nosotros, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la iglesia? Sí. ¿Cómo están nuestras Amén. congregaciones? ¿Cómo están nuestros hermanos? Sí. ¿Cómo está mi caminar? Amén. ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? Estoy como la iglesia de la Odisea, ¿cierto? Conformándome en lo que tengo, en mi expectativa, en mis influencias, en mis amigos que me pueden ayudar. Cristo es el único, Amén. ¿cierto?, al cual podemos mirar. Sí. Todas las cosas, el apóstol Juan en una epístola dice que no debemos amar el mundo, ¿cierto? Amén. Porque si amamos al mundo y Sí. las cosas que están en el mundo, todas estas perecen. Pero Amén. más la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Yo, ¿qué más le puedo decir? Puedo decir, bueno, Sí. muchas cosas más, pues, mi hermano Amén. Isaac, pero considero que esta pequeña y breve conversación sea motivo Sí. de una bendición, Amén. ¿ah? Y también el Señor a usted le dé muchas gracias, Amén. ¿cierto? Y que esta plataforma que usted utiliza sea de bendición para Amén. muchos hermanos Sí, creyentes Señor. o los a Amén. ellos, ¿cierto? Sea de una experiencia hermosísima de tener Amén. un encuentro personal con el Señor. Sí. Mucha Amén. gente andan pululando, ¿cierto? Amén. Sin dirección, como ovejas que no tienen pastor. Cristo es Sí. nuestro buen pastor, Amén. ¿cierto? Él nos lleva buenos pastos, pastos Sí. limpios, nos lleva aguas limpias, Él nos cura, Él nos Amén. protege, Él nos guarda. Sí. Amén. Él es el que está preocupado, Él es el que nos dirige. Bueno, voy a ir para otro lado, pero las características de la oveja, ¿cierto? Es fácil de enfermarse, Sí. ¿cierto? No tiene como los otros animales, ¿cierto? Del reino animal, que tienen una autodefensa. La oveja no. La oveja Sí. es un animalito que está expuesto por el depredador, a ser barrida, consumida. ¿Y no es acaso nuestra, en forma figurada, el ser humano? El ser Sí. humano puede tener un tremendo cuerpo, un tremendo porte, ¿cierto? Puede tener un buen estereotipo, pero por dentro no tiene nada, es débil. Amén. Amén. Solamente Cristo nos puede fortalecer. Así que Amén. el Señor le bendiga, mi hermano Amén. Isaac. Es una Amén. alegría, ¿cierto?, de poder Amén. compartir con usted, ¿cierto? Amén. Y quizá el Señor permita que se pueda dar otra instancia más adelante. Amén. Bueno, el Señor dirá, ¿cierto? Me parece que también hoy día su papá está de cumpleaños, Así ¿o es. no? Así es. Así que dele un cariñoso saludo a su papá, Amén. ¿cierto? Como pastor, ¿cierto? Como padre de familia, como Amén. sacerdote, que de mi Amén. parte, de mi familia, de nuestra iglesia, le mandamos lo más que el Amén. Señor le añade. Él sabe, ¿cierto? Amén. Que Sí. lúcido para hablar de la palabra del Señor, para enseñar, Amén. ¿cierto? Él me aventaja ya con hartos años de experiencia en el pastorado. Usted también es hijo de pastor, conoce de más de fondo el trabajo de la iglesia, así Sí. que apoya a su papá, no lo deje Amén. solito, ¿cierto? Sea una bendición para él, un Amén. puntal, ¿no es cierto? Que ame a los hermanos, ¿cierto? Sí. Y que Dios bendiga a la iglesia, amén. Amén. Porque en esto dice el Señor que debemos orar porque la mies es mucha, pero Así es. faltan los obreros. Amén. El punto es de que muchos obreros quieren buscar su propia vida y no Sí. rendir su vida al Señor. Y para Amén. terminar, quiero citar las palabras de Jesús, ¿cierto? Que Sí. dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, Amén. tome su cruz cada día y Sí. sígame. Amén. 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 Que esto sea de una tremenda bendición Amén. y que esta humilde, mire, lo digo con mucho respeto y Sí. con mucha sinceridad ante el Señor, que Sí. esta humilde conversación, mi hermano, sea de una bendición para usted, Amén. para todos los oyentes, ¿cierto? Y esperar de que el Señor ahí, que esta semilla que ha sido lanzada, ¿cierto? Sí. En más de alguno de fruto.
¿Ah? Amén. Así que para el Señor sea la honra y la gloria. A Él por su palabra. Amén. Amén. Padre Celestial, gracias porque usted en este momento ha hablado a mi vida por intermedio, Señor, de estas experiencias, pastor, que sean de bendición, Señor, para cada una de las almas que han de escuchar allí en las plataformas, Señor, la exhortación de su palabra. Muchas gracias, Señor, por esta su palabra. Todas estas bondades se las ruego, se las pido humildemente en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. La gloria sea a Dios. Gloria a Dios para el cielo. Mi pastor, en nuestro programa siempre tenemos una oportunidad de orar. Obispo, su esposa, su familia, su iglesia, y por todos los pastores de sur a norte del país también y nuestros pastores del extranjero, por los hermanos que están enfermos y por los hermanos que están con trabajo, los que no tienen trabajo y así, en tanto Amén. dirigir esta oración en esta dirección. Amén. 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 Padre eterno, Señor Sí, Dios Señor. del cielo y de toda Amén. gloria, Amén. dirigimos nuestras palabras a ti, Señor. Es único y soberano. Vida. Que en Sí. ti está, Señor, sujeta nuestra suerte. Amén. Tú eres nuestro sustento, nuestro refugio. Sí. En esta hora, Señor, pedimos, Señor, primero por nuestro amado obispo, por su Amén. esposa, por la labor encomiable que tiene que hacer, dirigir a la iglesia, Señor. Amén, Señor. Señor, que sea hombre dispuesto a servir para su Sí. obra. Amén. Señor, bendígale cada día en Amén. gracia, en virtud, Sí. en conocimiento, Amén. en santidad, todo, Señor, las herramientas que necesita lo puede Sí. asistir. Amén. Bendiga al directorio, al pastorado, Amén. a sus Sí, esposas, a Señor. sus familias. Señor, Amén. muchos de nuestros pastores ya son ancianos, Sí. han pasado toda una vida, Señor, trabajando, Señor, por su obra. Usted Amén. gratifíquele a cada uno de ellos. Amén. Confórtelo, Señor. Cada una de sus iglesias, Señor, Sí, Señor, cada día sean consolidadas por su Santo Espíritu. Sus Sí. hermanos, bendiga Amén. los cuerpos que trabajan, Señor, en Sí, las Señor. diferentes actividades, tanto materiales como espirituales, sean bendecidos, sean Amén. fortalecidos, sean Sí. guardados por tu amor bendito. También Amén. te pedimos por muchos hermanos que están Sí, Señor. enfermos, muchos necesitados, Amén. gente que está sin trabajo. Sí, Usted Señor. abre puertas. Amén. Señor, yo doy testimonio porque en mi Sí, iglesia Señor. hubieron hermanos sin trabajo, pero Amén. Señor, en el medio de la Amén. crisis, tú abriste puertas de trabajo para Amén. ellos. Amén. Y hoy lo comparto también para a Amén. través de esta oración. Señor, tú tienes poder. Sí. El hombre cierra una puerta, pero tú Amén. abres mil, Señor. Amén. No hay como tú, Señor, porque tu Sí, amor Señor. es insondable. Señor, Amén. tus misterios son inescrutables. Señor, tú Sí, sabes Señor. hacer las cosas. Por Amén. eso te rogamos humildemente, Señor, Amén. una sencillez de corazón, de que Sí. usted escuche nuestras oraciones. Usted Amén. bendiga a Chile, guarde nuestro país, líbrenos de sediciones, de Amén. guerra, de amotinamiento. Señor, bendiga la tierra, Sí, Señor, Señor. que nos da, Señor, Amén. el pan para vivir. Bendiga nuestros mares, Amén. Señor, con sus Sí. recursos. Bendiga los trabajos, el comercio, Amén. Señor, todo lo que mueve la economía, Señor. Amén. Aunque quizás hay incertidumbre, Señor, en muchas Así es. áreas, Señor, Amén. pero nosotros estamos confiados, Señor, de que hay un pueblo que clama, un pueblo que ora, que Sí. intercede por su nación. Amén. Bendiga a las autoridades, Señor. Sí, Bendiga a Señor. cada uno, de que todos los proyectos de ley, Señor, no Amén. atenten contra tu moralidad, contra tu Sí. justicia, que no, Señor, vayan en contra de lo que usted ha establecido, sino que Amén. estén de acuerdo a tus parámetros, Señor. Por Sí. eso te pedimos que usted bendiga Gracias, grandemente Cristo. este país, bendiga las Amén. congregaciones, bendiga a los que han de ser salvos, bendiga, Sí. Señor, también
que Amén. alúmbrele, Señor, a las personas que no conocen, no te conocen, que nunca han oído Amén. de ti, Señor. Sí. Alúmbrenlos, Señor, con su luz admirable. Amén. Revélese a ellos, Señor, que seamos Sí, los Señor. instrumentos, que nuestros Amén. trabajos se conviertan en un verdadero altar, que la Amén. oficina se convierta en un altar, que la universidad se convierta en un Sí. altar, que en el Amén. taller, Señor, y que en el negocio se convierta en un Sí, altar para bendecir, amén. proclamar y Gracias. dar a conocer tu nombre. Bendiga Amén. grandemente, Señor, esta oración, confírmela Amén. a través de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Y Dios. gloria a Dios para Gloria a siempre. Dios. Mi pastor, a nombre de mi pastor Daniel Santibáñez, nuestra pastora María Esther Villalobos, queremos dar gracias a usted por acceder a esta entrevista Amén. y ser parte del programa Bellas Palabras de Vida. Gracias, mi pastor. Amén. Amén. Y también queremos invitar a toda persona que está escuchando este programa. Somos la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, Pudahuel de Alborada. Estamos en la calle Santa Teresita 9481. Realizamos en estos momentos nuestras reuniones por vía Zoom, en donde le dejamos también el link para que usted se pueda conectar los días martes a las 9 de la noche, los días jueves a las 9 de la noche y también los días domingo a las 6 de la tarde. Los días miércoles se reúnen las hermanas Dorcas a las 6 de la tarde. Le dejamos cordialmente entregar con nosotros. Y así, mi pastor, queremos nuevamente agradecerle. Gracias, mi pastor, por estar con nosotros en este programa. Y desde Pudahuel le enviamos un cariñoso y afectuoso abrazo. Amén. Y nos estaríamos viendo pronto, mi pastor. Amén, pues con la ayuda del Señor, ahí Amén. el Señor disponga un tiempo y estaremos conversando nuevamente, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, porque esto Amén, es lo pues. que nos edifica, nos mantiene en la comunión, la palabra del Sí. Señor. Las Amén. experiencias personales igual de repente son gratas escucharlas, pero Sí. la palabra de Dios como su programa, bellas palabras de vida. El título que usted tiene de su programa, me acuerdo cuando una vez Jesús estaba hablando y una mujer, ¿cierto? Yo creo que ya una mujer adulta, le dice, bendito, ¿cierto? El vientre que te tuvo y los pechos que mamaste, le dijo. Sí. ¿Cómo tienen que haber sido las palabras del Señor que Amén. calaron tan hondo en el corazón de esta mujer que esta expresión dijo, Sí. bendito el vientre que te tuvo y los pechos que mamaste? Pero el Sí. Señor le dice le contesta, ¿verdad? Le dice, Amén. pero más bendito el que hace mi voluntad, la Amén. voluntad de Dios. Así que Sí. el Señor le bendiga a mi hermano Amén. Isaac, Amén, mi pastor. muchos cariños a su padre, a su madre, Gracias. ¿cierto? A los Amén. pastores, a su familia, a los hermanos, que el Señor, este programa sea de una gran bendición, Amén. que se difunda la palabra del Señor, Amén. ¿cierto? Y cantar yo no canto porque soy desafinado, pero, Sí. pero bueno, serviremos para conversar, Amén. lo que más nos edifica. Así que un cariño para todos los hermanos, para toda la teleaudiencia que me ha podido escuchar. Soy Sí. un humilde pastor que Amén. solamente quiere servir al Señor. No busco protagonismo, sino que solamente quiero ser usado para que otros también conozcan y vivan esta hermosa experiencia Sí. de vivir en el Señor. Así que el Amén. Señor les bendiga. Amén. Amén. Mi pastor, que le vaya súper bien en la reapertura de su iglesia. Amén. Pues mañana vamos a estar en la iglesia, la reapertura de nuestro templo, con la gracia del Señor. Están muy motivados los hermanos, así que hemos estado haciendo los últimos preparativos ya, los últimos toques para, ¿cierto? Amén. Porque volveremos como el rey David, ¿cierto? Sí. Cuando dijo, ¿cuándo iré?
y me presentaré delante de ti. Imagínense Amén. el rey David, estas expresiones, arrancando muy lejos, ¿cierto? Echaba de menos, como dice, cuando yo conduje a la multitud a la casa de Dios. Yo me alegré Sí. con los que me decían, a la Así es. casa de Jehová iremos, imagínense. Amén. Qué hermoso para un cristiano, ¿cierto? Vivir en oración. Si ese es nuestro deseo, mire, Amén. el Señor se va a preocupar. Mire, por favor, Amén. créame, las personas que me están Sí. escuchando, si usted se interesa en buscar a Dios, si usted se Amén. interesa en servir a Dios, Él se va a preocupar, ¿cierto? Amén. De concederle aún, mire, aún Sí. las peticiones de su Bendición en mi corazón. corazón. Amén. Sí. Jesús dijo, Amén. si los pájaros que no trabajan, que no Amén. hilan, ninguno cae si no es por la voluntad de Dios, y Dios los alimenta, o sea, ¿qué más nosotros que somos los hijos de Él? Así Sí. que muchas bendiciones, mi hermano Isaac. Amén. Dios le bendiga. Y Amén. nos estamos viendo en otra oportunidad. Amén. Amén. Que le vaya muy bien. Cariños para todos. El Amén. Señor les bendiga. Amén. Hasta pronto, mi pastor. Hasta luego. Hasta luego, mi hermano.